Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad nuevamente de venir y meditar las Escrituras. Reciban un abrazo de un servidor, anhelando, deseando que todas las cosas se encuentren bien y en todas las necesidades y preocupaciones, aflicciones que pudieran tener, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios escuche sus corazones y que Dios haga su obra hermosa y perfecta en cada uno de ustedes conforme a su voluntad. Dios los bendiga en esta mañana y vamos a meditar la palabra del Señor. Hoy quiero tomar el tema o el capítulo del Salmo 128 del versículo 1 al 4, aquí donde expresa el salmista la bienaventuranza de los que temen a Jehová. Dice el Salmo así, desde el versículo 1 al 4 nada más. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, dice, alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esta parte de la Escritura nos habla de un hombre que está su corazón alineado a los preceptos de Dios, el principal de la casa, la cabeza de la casa, el responsable de la casa, siempre es el varón, siempre es el padre. Y después en el orden jerárquico viene la madre y después viene el hijo mayor y así sucesivamente. Y este orden jerárquico fue establecido por Dios, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando el principal, el responsable, el que tiene ese compromiso, anda en los caminos y preceptos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en estos días que hemos tenido este campamento de capacitación ministerial aquí en la iglesia? En el área en la que nosotros estuvimos se nos hizo la pregunta: ¿puede el hombre conducirse en la vida sin Dios y hacer cosas bien? Vemos que la respuesta es simple y es sencilla: sí. Y la pregunta se nos amplió un poco más allá. Sin que antes de que hubiera la ley y los mandamientos de Dios, el hombre podía hacer cosas buenas y entender que eran buenas, y cosas malas y entender que eran cosas malas. Y la respuesta la dábamos que también sí se podía. Y se nos preguntaba: ¿cómo se sabe que lo que estás haciendo es bueno o es malo? Y si no hay una ley, dice que ante la falta de ley no hay conocimiento de pecado, se dice así. Y entonces vemos que podríamos decir:
no, pues todo lo que se hace no tiene ninguna condena porque no hay ningún un mandamiento, un ordenamiento que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero hablábamos y vemos aquí en la escritura que existen algunos pasajes y algunos ejemplos maravillosos en la escritura, como lo es José y como lo es Job. Personas que no tuvieron la ley, todavía no estaban los mandamientos y sin embargo la rectitud de sus corazones sí estaba. Y ahí meditábamos sobre todo esto, de dónde vienen todas estas circunstancias. Porque si nosotros nos damos cuenta, la vida de José fue una vida como de toda una familia normal de nuestros tiempos. Jacob, su padre, tuvo 4 mujeres. José tuvo medios hermanos. José vivió las dificultades que se enfrentan entre los celos y los odios, las envidias. Dice la escritura que José fue amado por su padre porque fue de los que fueron engendrados de la mujer por la cual él trabajó. Recordamos la historia cuando está en tierra de Labán y recordamos la historia cuando se quiere casar con Raquel. Y recordamos esa historia de cómo le dicen, pues trabaja 7 años y cuando trabaja esos 7 años dice que en la noche de bodas él no recibe a Raquel, sino recibe a la mayor, su hermana, a Lea. Y él dice, es que eso no fue el trato y dice, pues quieres casarte con ella, vuelve a trabajar otros 7 años. Y fue una situación que él vivió porque amaba a Raquel. Y entonces vemos aquí en la escritura cómo esa familia fue formándose y él amaba mucho la vida a su hijo José porque lo había tenido de esa mujer a la cual él amaba. Pero vemos las envidias, vemos los celos y vemos las circunstancias. José era muy obediente, estaba al lado de su padre, pero José en todas esas envidias, pues la historia no la sabemos y por tiempo pues no lo vamos a tratar todo el tema, ¿verdad? De la vida de José. Pero me lleva a la reflexión porque leíamos el Salmo 128, bienaventurado el varón que teme a Jehová y así serán sus hijos, dice, plantados. José, ya cuando fue vendido a Potifar, Potifar no era cualquier persona. Potifar era un oficial de la guardia del faraón, era un capitán de la guardia, era un varón egipcio. Y este hombre cuando lo compra, dice que lo compra como esclavo y lo pone a trabajar en su casa, pero este hombre vio unas cosas interesantes en la vida de José. Este hombre vio que José, todo lo que hacía, la mano de Jehová, dice, estaba con José. Los egipcios y las demás naciones siempre entendieron y comprendieron que el pueblo de Israel tenía un Dios que hacía lo que les prometía, un Dios que le había dado leyes, que los había escogido. En ese momento todavía no había ley ni mandamientos, pero era un Dios que ellos empezaban a adorar y a buscar. Y este hombre vio que su Dios, el Dios de José, estaba a su mano sobre él y era bendecido, así que le entregó todo, su casa. Y él no tenía cuidado de lo que sucediera en su casa porque andaba de aquí para allá. Pero José tiene esa situación con la esposa de Potifar, una situación muy especial en la cual él se ve en la disyuntiva de someterse a la voz de la esposa de Potifar o someterse a las intenciones y sentimientos de su corazón. Vamos a un corte y ahorita que continuamos con la plática. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso.
Para continuar con esta historia de José, vamos al libro de Génesis en el capítulo 39 y lo voy a leer todo este pasaje para que de aquí saquemos una pequeña reflexión y tratemos de crear ese compromiso con nuestro Dios de agradarle a Él. Dice el versículo 4 del capítulo 39 de Génesis, dice: así halló gracia José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de la casa de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció, dice, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Dice: por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por sus ropas, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Como vemos aquí en este pasaje, rápidamente como lo leía, vemos esta historia. O sea, ¿dónde veo yo aquí la vida de un hombre que tiene principios morales y de un hombre que tiene los deseos de hacer bien y no hacer daño a nadie? En este caso vemos aquí a un José que no había ley, no había mandamiento, no se decía que si estaba cometiendo pecado, no. Él tenía un encargo, y aquí podemos encontrar cosas muy detrás de todo lo que veremos literalmente. Primeramente, te lo vuelvo a repetir, creo que José, y creo que al saber este egipcio que adoraban a un Dios, creo que podemos entender que en la vida de los hijos de Jacob había cierta enseñanza, había cierta de los padres hacia los hijos, preparación para que buscaran a Dios, para que no vivieran una vida apartada de Dios. Y entonces vemos que aquí la responsabilidad de uno, porque uno nace con los aspectos naturales de lo moral. Uno trae eso dentro de nosotros. Estos aspectos de la moralidad a nosotros nos hacen entender y ver qué es bueno y qué es malo. Decimos, es que hasta tenga la capacidad de conciencia, se puede, el niño ya puede decirse que ya conoce del bien y del mal, pero a veces, como lo platicábamos en el campamento, decimos hasta los mismos bebés a veces hacen berrinches, y eso significa que tienen en su interior algo que traemos todos los seres humanos, de tal manera que sabemos cómo hacer las cosas para obtener un fin, un beneficio, y a veces son cosas buenas y a veces son cosas malas. En este aspecto vemos la vida de José. La vida de José, veo aquí que él fue ensuñado por sus padres. Él traía aspectos de sus padres. Aquí hablo en este caso de una familia completamente de un tiempo complicado, es decir, un hombre con 4 mujeres. Pero aquí yo me voy a apartar a las 3 mujeres que no forman parte completa de la vida de José. Es decir, las otras esposas de Jacob, ellas quedan a un lado. José obviamente estaba con su madre, con Raquel, y los demás hijos estaban con sus madres, con las siervas y con Lea. ¿Qué sucede en este caso? Aquí veo que Raquel y tanto Jacob le enseñaban a José los principios, le enseñaban a José, o sea,
tener una vida acorde, una vida con principios morales. Él fue tan educado y fue tan ordenado que en su vida guardó todos estos conceptos, todos estos preceptos, y esa búsqueda de agradar a un Dios. Por eso cuando veo aquí en la Escritura, cuando dice en el versículo 9, dice: no hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, dice, sino a ti. Él estaba siendo obediente y estaba siendo fiel al mandato que su amo, en este caso Potifar, le había ordenado. La casa es completamente casi tuya, gobierna aquí, haz aquí, en el campo, donde quieras, solamente no toques a mi mujer. Y él se mantuvo fiel a esa ordenanza, a ese mandato. José traía eso innato, pero también traía esa educación que le habían dado sus padres. La pregunta que nos hacemos ahora y la reflexión que nos hacemos ahora: ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo nosotros educamos a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros les enseñamos el camino de la vida? Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas veces nosotros decimos camino es instrúyelo en la Biblia, instrúyelo en los mandatos de Dios. No, significa más allá de solamente lo espiritual, significa en la vida misma, significa en el camino de vida que nosotros llevamos. Instruye al niño en su camino, enseñarnos, y a veces nos gozamos cuando decimos: dile gracias, ¿verdad? Cuando le decimos: dale un abrazo, saluda a tu tía, dale un besito a tu abuelita, despídete y diles adiós. O sea, eso significa: instruye al niño en su camino, que nosotros les enseñamos, respeta, no toques ahí, no vayas a quebrar esto, eso es algo muy importante de tus abuelos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nosotros estamos enseñando principios morales. Compórtate, no estamos en la casa, compórtate, estás en un lugar público. Esas son las herramientas que nosotros les damos a nuestra familia. Nosotros los padres somos muy dados a entender y creer que los hijos lo aprenden todo. Si nosotros no dedicamos tiempo para estar enseñando a nuestros hijos a comportarse, a vivir una vida de respeto, una vida en los caminos hacia Dios y hacia el mundo, de una vida, de una conducta buena, pues en la vida ellos van a aprender cosas como las aprendieron los hermanos de José. Ellos se ponían de acuerdo y ellos decían: ahí viene soñador, vamos a ver ahora qué tiene. Cuando vieron aquella banda de ismaelitas, dijeron: vamos a venderlo. O sea, el mundo, si nosotros los padres no hacemos nada, el mundo se los va a comer a nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros los líderes? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Tratando de enseñarles el camino de la vida. En el área espiritual es enseñarles el camino del bien, el camino de los mandamientos de Dios. Nosotros como padres no podemos decirle a nuestros hijos que pues échale ganas para que te vaya bien solamente. Nosotros tenemos que decirle: échale ganas, hijo, Dios te va a dar sabiduría, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por las que podríamos hablar, hay muchas cosas las que podríamos decir, pero la verdad es que muchas de esas cosas, como lo leíamos al principio, parten de uno mismo. O sea, nosotros queremos que nuestra esposa sea fiel, sea bendecida, sea esa ayuda idónea, esa mujer virtuosa. Debemos de temer a Jehová y debemos de tener esa cualidad y esas enseñanzas. Queremos que nuestros hijos sean prósperos, sean bendecidos, sean llenos de éxito, se cumplan las palabras de Jehová. Nosotros necesitamos también ser ese ejemplo, y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad para bendecir a nuestros hijos a través de la educación moral y espiritual.
En esta mañana yo te invito de verdad, todos quisiéramos ser bienaventurados, como dice el Salmo, a ser bendecidos por Dios, pues busquemos nosotros a Jehová todos los días de nuestra vida, encomendemos nuestros pasos y nuestros caminos a Él, y Él será fiel y Él hará en cada uno de nosotros. Amado hermano, amado amigo, si en esta mañana tú has recibido la palabra del Señor y la palabra ha tocado tu corazón, yo te invito en esta hora que le digas: Dios, ten misericordia de mi vida. Dios, ven a mi vida, Señor, la he regado, he descuidado esta responsabilidad. Y si eres un joven, tú, un pequeño, dile a Dios: ayúdame, dame la sabiduría y el entendimiento para que mi vida sea una vida digna y ordenada ante la sociedad y ante ti. En esta hora dile al Señor todas esas necesidades que puedas tener, y yo estoy seguro que Dios quiere tocar, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú, donde quiera que estés, seas una persona bien recibida, no una persona de la cual hablen mal de ti, una persona que digan aguas, y una persona a la cual tengan que decir guarda eso porque no se te vaya a perder. No, necesitamos nosotros ser de esas personas a las cuales nos digan y a veces hasta nos sorprendamos cuando dicen: es que usted es diferente, es que usted sí es una persona de confianza. Qué hermoso es cuando la gente se expresa así de ti, que se exprese así de todos y cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar en esta hora y a darle gracias en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Qué hermoso haber meditado tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esto fortalezca nuestras vidas, nuestros caminos, Señor, y nuestra vida sea más agradable, no solamente para ti, sino también aún para los que nos rodean. Si en esta hora, Padre, alguien entrega su corazón a ti, Señor, recíbelo. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y otórgale los beneficios, Señor, de ser parte de tu familia espiritual. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos.